Muy buenas noches, mis amados hermanos. Estamos en otro día más aquí en cuarentena, ¿verdad? Pero gozándonos en el Señor, buscando su rostro constantemente, buscando que Él nos hable. En esta ocasión estamos continuando con el libro de Josué y hemos dejado atrás ya el desierto, hemos dejado atrás los 40 años, hemos dejado atrás a Moisés. Y hoy vamos a comenzar una nueva etapa. Estamos comenzando una nueva etapa, una aventura que es la toma de la tierra prometida. Entonces quiero pedirte que nos pongamos en sintonía ahora con el Espíritu Santo, que es con el que tenemos que estar en sintonía, y que sea Él y solamente Él el que nos hable en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, amado Señor. En esta noche venimos a ti con un corazón agradecido, esperando, Señor, que tú nos hables a través de esta reflexión de tu palabra, Señor, que nos guíes a través de ella, que profundicemos, Señor, en tu palabra, que meditemos en ella, Señor, porque en ella se encuentra la vida. Háblanos en esta noche, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tus hijos decimos amén. El tema de hoy se llama Josué capítulo 4, versículo 1. El tema de hoy se llama un altar de gratitud. Dice la palabra del Señor: cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: tomad del pueblo 12 hombres, y uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, de en medio del Jordán, del lugar donde estén firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras, los cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales le había designado entre los hijos de Israel, uno de cada tribu. Y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová nuestro Dios a la mitad del Jordán. Cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro, conforme el número de los tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros cuando vuestros hijos preguntaren a los padres mañana diciendo: ¿qué significan estas piedras? Les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron. Y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras de en medio del Jordán, como Jehová había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y se levantaron ahí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado ahí hasta hoy. Los sacerdotes que llevaron el arca se pararon en medio del Jordán hasta que se hizo todo lo que Jehová había mandado a Josué que dijese al pueblo, conforme a todas las cosas que Moisés había mandado a Josué. Y el pueblo se dio prisa y pasó. Y cuando todo el pueblo acabó de pasar, también pasó el arca de Jehová, los sacerdotes, en presencia del pueblo. Bueno, aprendimos en las enseñanzas anteriores que Josué era un digno sucesor de Moisés. Era una persona que había aprendido mucho de Moisés. Aprendió, por ejemplo, que Dios siempre debe ir delante de todas nuestras acciones. Eso lo aprendió Josué viendo la vida de Moisés. Aprendió a mantener una distancia, y eso es muy importante, una distancia temerosa de Dios, ¿verdad? Eso lo aprendió porque constantemente él subía con Moisés, pero siempre lo dejaban a una distancia prudente. Y cuando otras personas quisieron subir y pasar la raya, ¿verdad?, que habían trazado para acercarse al Señor, tuvieron que haber sacrificios de animales para que pudieran subir los jóvenes, por ejemplo, viendo cómo esa distancia se mantuvo en todo el Antiguo Testamento. Ahora, aprendió a ser diligente. Dice que Josué hacía las cosas levantándose muy de mañana, y eso es importante, o sea, hacer las cosas como Dios quiere, cuando Él quiere y como Él quiere. Ahora, lo segundo que debemos de aprender es que constantemente nosotros acá les repetimos que para estudiar la Biblia es suma, o sea, la suma, dicen los salmos, la suma de tu palabra es la sabiduría. Dicho en español,
Si yo solo tengo una parte del Nuevo Testamento, nunca voy a entender el Antiguo Testamento, pero sin el Antiguo Testamento tampoco, nunca voy a entender el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento es la luz, pero el Antiguo Testamento es la sombra. Entonces, y a través de la sombra podemos entender finalmente la luz. Porque Jesucristo entró, por ejemplo, miramos ese ejemplo de cómo Jesucristo entró en un burrito, ¿verdad? ¿Por qué entró en ese animalito? Porque estaba en la Biblia. La sombra decía que eso tenía que pasar. Ahorita, por ejemplo, hay más de 700 anticristos que andan caminando por la tierra. Hay de Rusia, de Turquía, de Japón. Salió un anticristo japonés. Están saliendo de todos lados los anticristos. Pero ninguno de ellos nació en Belén. Y la Biblia dice que tenía que nacer en Belén. Entonces todos los demás están descartados desde el momento de su natalicio. Como lo sabemos, leyendo el Antiguo Testamento, la sombra. Bueno, ¿dónde está eso? Hebreos capítulo 10, versículo 1 dice: porque la ley, teniendo la sombra de bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. ¿Vieron? La sombra, es una sombra. Entonces, con la sombra yo puedo entender perfectamente aquello que ha de ser la luz. Entonces, ¿cuál es el deber de nosotros, las personas que leemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que tenemos la Biblia completa? La Biblia completa. Bueno, una sola cosa. Y eso es muy importante que lo hagas para que tú puedas tener estudios decentes, estudios correctos de la palabra del Señor. Y es en el Antiguo Testamento, tienes que buscar a Jesucristo. Jesucristo está en todo el Antiguo Testamento, en cada versículo, en cada libro está Jesucristo. Y ese es el problema del que no tiene a Jesús. El que no ha recibido el Espíritu Santo no tiene a Jesucristo. Y el que no tiene al Espíritu Santo y a Jesucristo no tiene al Padre. No lo puede entender. Entonces, ¿dónde está eso? Porque esto es el CEP, todo tenemos que mostrarlo en la Biblia. Bueno, mira, en Juan capítulo 5, versículo 37, lo dice el Señor de una manera clara y contundente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que ellas tenéis la vida eterna, y ellas, las Escrituras, son las que dan testimonio de mí. Bueno, si las Escrituras son las que dan testimonio de Jesús, significa que en cada texto de la Biblia vamos a encontrarlo. Que dice, por ejemplo, cuando se creó al hombre, ¿qué dijo Dios? ¿Estaba Dios solo? No, ¿verdad? Estaba Dios en toda su plenitud, Padre, Hijo y Espíritu Santo, al punto que dijo: hagamos al hombre, hagamos. Entonces debemos entender, así como en Génesis puedes encontrar a Jesucristo, Jesucristo mismo que dijo: yo comí con Abraham. ¿Y qué le dijeron? Tú comiste con Abraham, pero si tú tienes 30 años, o sea, tú no tienes la edad suficiente para haber comido con Abraham. Y él dijo: yo comí con Abraham. ¿Y dónde encontramos esa comida? La encontramos en Mamre, cuando Abraham se encuentra con Dios y dice que se sentaron y empezaron a comer, ¿verdad? Y tenían queso, tenían carne, ¿verdad? Y lo acompañaban dos ángeles, los dos ángeles que terminaron yendo a Sodoma y Gomorra. Pero el que comió ese día fue Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el deber de una persona que estudia la Biblia? Encontrar a Jesucristo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Tenemos los elementos. Bueno, el primero, un sacerdote o sacerdotes que caminan en el centro del río. O sea, ellos van con el arca del pacto y van al centro del río. El segundo elemento que tenemos es el pueblo que pasa, el pueblo que avanza, ¿verdad? Para cruzar este río. El tercer elemento que tenemos es un río que está completa y absolutamente desbordado, ¿verdad? Un río que está desbordado, porque dice que el Jordán se desbordaba por ambos lados del río. Entonces tenemos un tercer elemento que es un río que está desbordado. Tenemos un cuarto elemento que es 12 piedras, pero 12 piedras que están sumergidas dentro del río, ¿verdad? O sea, el río está corriendo y 12 piedras están sumergidas debajo de ese río. Finalmente tenemos, se toman 12 piedras y son sacadas de ese río y son llevadas, y con ellas se construye un altar, y ese es el otro elemento que en esta noche vamos a estudiar. El primer elemento, que es el sacerdote, ¿verdad? Es, creo que de todos los elementos, el más fácil para nosotros, porque hemos estudiado todo el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio nos habla
obviamente de Jesucristo, el sacerdote por excelencia. Si nos vamos a la Biblia, en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, versículo 11, nos dice la palabra del Señor: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio, más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Es Jesucristo el sumo sacerdote. Entonces, cuando miramos esos sacerdotes que van caminando hacia el río, debemos de entender que ellos representan ¿a quién? A Jesucristo. El segundo elemento es el pueblo, ¿verdad? El pueblo que avanzaba. Bueno, el pueblo que avanzaba y que tenía la oportunidad de hacerlo porque había un sacerdote que estaba en medio del río conteniendo todas las aguas. Y entonces el pueblo que hacía, avanzar, avanzar, avanzar. Y ese pueblo, obviamente, en la antigüedad representaba el pueblo de Israel. Y hoy dice la Biblia que nosotros somos un injerto, ¿verdad?, de ese pueblo. Pero algún día dice el libro de Romanos que ellos también se unirán y seremos un solo pueblo. Amén. Y eso será en el milenio. ¿Cómo cruzó este pueblo? Bueno, este pueblo cruzó ayudándose unos a otros, ¿verdad? Por ejemplo, había personas que ayudaban a cargar los niños de otros. Recuerden que la base de un río, ¿verdad?, no es un lugar bonito, ¿verdad? Es un lugar arenoso, lleno de piedra, con hongo, bueno, había de todo. Entonces, ¿cómo iba caminando el pueblo? Aunque el río no estaba, aunque la corriente no los anegaba, pero igual tenían dificultades para caminar en medio de ese río. Entonces lo hacían juntos. ¿Y de lejos qué podían ver ellos? Bueno, miraban el río por un lado, ¿verdad?, que estaba siendo contenido, porque si ese río no era contenido, ellos iban a terminar ahogados. Y por otro lado estaban viendo al sacerdote, ¿verdad? Y en este caso es Jesucristo, que es el que está conteniendo, ¿verdad?, que no se te venga encima todo este mar. ¿Y cómo iban ellos? Bueno, agradecidos, ¿verdad?, de que la corriente, así como habían pasado con el faraón, hoy estaban ellos pasando, ¿verdad?, en esta nueva corriente que significa muerte, porque lo estudiamos con la abogada Ritzi, ¿verdad? La abogada Ritzi Portillo nos dijo algo muy interesante. La palabra Jordán significa muerte o descender. Entonces este pueblo estaba pasando de la muerte a la vida y lo hacían por el esfuerzo y los méritos de Jesucristo. Ahora, mis amados hermanos, en el Nuevo Testamento usted puede decir, sí, pero eso es Antiguo Testamento. Mis amados hermanos, ¿qué estudiamos al principio del día de hoy? Que en toda la lectura debemos encontrar ¿a quién? A Jesucristo, a Jesucristo. Entonces no es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, la suma de la palabra de Dios. Y nosotros, igual que ellos, también estamos cruzando, pasando de las tinieblas a la luz admirable, dice la palabra del Señor. Nosotros también como pueblo vamos caminando, ayudándonos unos a otros y vamos, ¿verdad?, caminando en medio de las aguas que ya las vamos a estudiar. Y viendo, ¿verdad?, que es Jesucristo el que nos ayuda a pasar en medio de esta generación perversa, dice la palabra del Señor. Ahora, ¿dónde está esto? Como esto es el CEP, todo tiene que estar en la Biblia. Mira lo que dice tu palabra, Señor, en el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 21. Dice, mira qué exactitud de la palabra. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Considerándonos unos a otros para estimularnos en el amor y las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Ustedes pueden encontrar una escena más perfecta del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que el libro de Hebreos. ¿Verdad que no? Teniendo nosotros también un sumo sacerdote. Dice, acerquémonos sin temor. ¿A qué nos vamos a acercar? A esta nueva vida, a cruzar en esta nueva vida y lavándonos con un agua limpia que es la de Él.
que es la de Él, y ayudándonos, mira, unos a otros en esta profesión. O sea, nosotros también vamos, como en el Antiguo Testamento ellos, ¿verdad?, caminaron en medio de las aguas y iban todos en fila unos tras otros. Así también el Espíritu Santo nos muestra que en el Nuevo Testamento el pueblo de Dios está caminando. Caminamos juntos, caminamos confiados, porque el sumo sacerdote de nosotros, Jesucristo, está ahí al lado defendiéndonos, y nos vamos ayudando unos a otros, ¿verdad? Ayudándonos unos a otros sin dejar de ¿qué? De congregarnos, como nosotros lo tenemos por costumbre. Debemos de congregarnos, ¿verdad? ¿Qué es una oveja sin pastor? Hermano, una oveja sin pastor es una oveja descarriada. Hermano, pero es que la iglesia somos todos, amén, y Cristo es su cabeza. Pero debemos de congregarnos, debemos de caminar juntos, porque somos la manada pequeña. Y ahí andamos juntos como hermanos. Hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? Hermano, ¿verdad? Hermano, no tienes que transporte, yo paso por ti. Bueno, es la misma escena. Cuando hacemos eso, es la misma escena del pueblo cruzando el Jordán. Qué hermosa es la palabra del Señor. Yo me gozo, no puedo mostrarme más que agradecido cuando leo la Biblia y puedo encontrar a Jesucristo. Puedo ver que cuando estaba Josué pasando el Jordán y el pueblo se ayudaban unos a otros para hacer esa profesión de fe, ¿verdad? Es increíble que esa misma escena es la escena que hoy el pueblo de Dios hace cada semana. Aún en medio de esta cuarentena, mira, aquí estamos congregándonos los que tenemos por costumbre. Muchos hermanos, me imagino que ya no están viendo, ya no se congregan, que lo estamos haciendo hoy por medio digital, pero ellos no lo hacen, ¿verdad? Son los hermanos que se van quedando. Son los hermanos que se van quedando el camino. Ahora imagínate la escena que alguien diga, no, yo no quiero cruzar el Jordán, voy a cruzarlo después. Excelente. El problema es que después ya no va a estar el sumo sacerdote y vas a tener que hacerlo en medio de las aguas, y lo más probable es que termines anegado. Imagínate otro hermano que diga, ¿verdad? Hermanito, yo me voy a quedar aquí a pescar porque mira, yo soy pescador y está lindo pescar. Imagínate pescar en acuario. Entonces, y así, todas esas personas se van a perder. No, estamos de paso, peregrinos en esta tierra. Y si estamos caminando de peregrinos y tú tienes techo y tú tienes abrigo, mi hermano, se lo debes al sacerdote que está conteniendo que las aguas no te aneguen. Que démosle gracias al Señor. Yo me quedaría sinceramente aquí. Es más, aquí deberíamos de terminar la reunión. Para mí ya es suficiente. Porque teniendo techo y abrigo debemos de tener paz. Debemos de estar agradecidos. Deje de estar pensando en mañana, deje de estar tranquilo, no se preocupe. Ahí está el sacerdote, no se ha movido. Ahí está Jesucristo, no se ha movido. Y Él está llevándote, guiándote para que tú sigas caminando. Imagínate si tú hubieras viajado, a todos los que teníamos pensado viajar y hubiéramos viajado, y hubiéramos sido desobedientes a su palabra, ¿dónde estaríamos ahorita? En Estados Unidos, otros estarían en Europa, otros estarían, ¿verdad? Imagínate viviendo en la casa. Entonces eso es lo importante, dejarnos guiar por el Señor, hacer las cosas que Él nos mandó a hacer, porque Él tiene cuidado de nosotros. Vamos al siguiente. Hay un río que está desbordado, ¿verdad? Sabemos que la palabra Jordán significa descender o muerte. Ahora, imagínate la muerte desbordada, la muerte que está por todos lados. Eso es la escena que nos quiere ver. ¿Qué representa este río en el Nuevo Testamento? Yo creo, pastor, que esa sí ya no le salió. No, pero sí, está en la Biblia. Dice el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en el cual anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor con el que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, porque por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Mis amados hermanos, ¿de qué nos está hablando aquí? Bueno, nos está hablando de que este río, esta corriente, nosotros éramos parte de esa corriente.
Y cuando esa corriente está en la vida de una persona, ¿cómo se manifiesta? Dice que somos hijos de ira. Hay un enojo contra el gobierno, hay un enojo contra mi hermano, un enojo contra mi esposa, un enojo por estos hijos, un enojo con mi trabajo. Hay hijos de ira. Los cristianos no tenemos esa ira. El cristiano está lleno de otra cosa que se llama el gozo del Señor. Y nos gozamos y damos gracias. Gracias por mi esposa, Señor. Gracias, ¿verdad? Aunque tiene sus defectos. Gracias por mis hijos, Señor. Son perfectos porque son míos. Gracias, Señor, por mi trabajo que me da la posibilidad de darle sustento a mi familia. Entonces vivimos agradecidos. No somos parte de esta corriente de este mundo. Lo de los gobiernos, mis amados hermanos, todos los gobernantes van a pasar. Esta semana me decía, hermano, pero es que esto ya se desbordó. Este gobierno actual, por ejemplo, ya se desbordó. Ya llegó a límites que solo Satanás puede estar detrás de eso. Y no lo dudo. Pero también se va a morir. O sea, también todos se van a morir, todos son pasajeros, son nada. Y no se van a llevar nada de lo que están robando. Mi hermano, lo único que no debe de robar este gobierno y cualquier gobierno en el mundo que me estés viendo es tu paz. Es lo único que no debe de robarte, es tu paz. Porque somos peregrinos. Entonces debes de tener paz. Mira, ahorita la corriente no solo va por ahí, mira, va por el amor libre. Hoy las personas están uniéndose en sexos, ¿verdad? De diferentes sexos. Está el tema de los ovnis. O sea, mira, yo te reto a que mires un programa de Netflix donde no salga una escena, sea en el capítulo 1 o en el 25, pero va a salirte una escena de homosexualismo o de lesbianismo. Vemos las burlas en todos los cartoons. Todo cartoon que tú mires vas a ver burlas a Dios, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con Dios. Nos piden a nosotros ser tolerantes, pero no nos toleran. Entonces, es una corriente que cada día avanza con fuerza y está destruyendo a las familias. Hoy cada día están presionando a la familia, ¿verdad? Para que no viva como en familia. Están presionando, ¿verdad? Este mundo a que saquemos a Dios. Miren, es increíble. Por ejemplo, en los colegios americanos, podés hablar de todos los temas. Yo estuve, por ejemplo, en una base militar en Estados Unidos y me llamó la atención, ¿verdad? Porque andábamos caminando en la base, me quedé unos días en la base y fue muy bonita la experiencia, pero me pareció curioso. Íbamos caminando y miramos en una casa, ¿verdad? Que estaban los masones. De ahí vimos una bandera, ¿verdad? De tal cosa. Vimos de todas las religiones. Pero no miré cristianas. Y me dijeron, es prohibido hablar de Dios. Y yo, ¿cómo que es prohibido hablar de Dios? Pero si todos estos tienen dioses, todo lo que acabamos de ver, mira, ellos creen en esto, ellos creen. Sí, pero el Dios de la Biblia no se puede hablar. Incluso me llamó la atención que fui a la Fraternidad de Hombres Cristianos de Negocio y un día voy sacando la Biblia y me dijeron, hermano, ya no permitimos sacar la Biblia. O sea, de su testimonio y todo, pero no la Biblia. Me parece una cosa ridícula. Voy a dar testimonio del Dios de la Biblia, pero no puedo llevar la Biblia. Entonces, cada día la corriente está llevando y presionando y presionando y presionando. Y si tú no te mantienes firme al lado del sacerdote que nos dio vida cuando estábamos muertos, si no te mantienes, la corriente te va a llevar. Entonces, ¿en qué nosotros debemos de poner, dice la Biblia? En la piedra, en la roca, Jesucristo, ¿verdad? Y creer no más allá de lo que está escrito. Así dice la Biblia en el Nuevo Testamento. El mundo que está guiándose por esta corriente, en la cual millones de cristianos están siendo arrastrados. Mi amado hermano, ¿qué fue lo que pasó? Que fueron seducidos. Fueron seducidos, eso fue todo. Hoy vemos, por ejemplo, las iglesias cada día, y eso me causa un dolor, una tristeza en mi alma, porque yo cuando era pequeño iba a las iglesias menonitas a escuchar sus cánticos. Nunca pertenecía a iglesia, solo me gustaba las actividades de cada una de las iglesias. Y hoy se ha convertido en una cosa horrorosa, un acto de mercadotecnia, ¿verdad? De llama ahora y te voy a poner en esta papeleta y voy a hacer una oración. Entonces, ¿verdad? Y solo tienes que hacer un pacto de $50, $100. ¿Dónde está eso en la Biblia? Es una abominación. Y todo ello van a dar cuentas al Señor.
Entonces, ¿por qué? Pero ¿cómo fue que cayeron? ¿Cómo fueron seducidos? ¿Verdad? ¿Cómo pasaron la figura del pastor? Que la figura del pastor no era aquel que andaba visitando o guiando la vida de los demás, sino era una persona, una figura de una persona decente, una persona que sirve al Señor y que lo hace con cariño y que lo hace con fe. Y ahora ya no existe la palabra pastor, ahora todos son apóstoles. Bueno, espero que ahora va a estar la silla 13, 14, 16, 18 en el milenio, porque ahí vamos a ver dónde van a estar los apóstoles. La Biblia habla de 12 apóstoles, ahí van a estar ellos. Pero bueno, tal vez tú eres el 13, en tu creencia. Entonces, yo creo en el pastorado, y me sorprende cómo cada uno fue siendo seducido, ¿verdad? Cómo a alguien se le ocurrió, ¿verdad? El gobierno de los 12, y en verdad es una venta de Avon. En estas ventas piramidales, ¿verdad? Donde yo voy vendiendo y voy agarrando otros. Y vas en un retiro y en 13 meses, ¿verdad? En 3 meses, ¿verdad? Ya salen esos 12 y ahora estos 12 van a buscar otros 12 y la iglesia creció a 3,000, pero no tenés ni un cristiano. Miren, me tocó la oportunidad de predicar muchas iglesias y yo siempre les hacía una pregunta. Hermanos, levanten la mano todos aquellos que no se han casado, ¿verdad? Perfecto. O sea, ponía pie toda la iglesia y los que no están casados, siéntense. Los que no han pagado sus impuestos este año, siéntense, se sentaban. Hermanos, todos aquellos, ¿verdad? Que tienen algún problema con un papá o con una mamá o con un hermano, con su esposa, o que no están durmiendo juntos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Siéntense, se sentaban. Mire, dice, los que están robando luz, los que están robando cable. Y ahí, mira, empezamos. ¿Sabe qué fue lo increíble? Que al final de iglesias de 400 personas te quedaban 11 personas de pie. Y esas 11 personas de pie les hacía esta pregunta. Una vez me pasó, le digo, hermanos, ¿quién de ustedes no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador? Y aunque usted no lo crea, de las 11 personas, 7 no habían recibido a Jesús. Mire, la Biblia dice que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no entraremos al reino de Dios. Yo te hago una pregunta aquí, ahorita. ¿Tu justicia es mayor que la de los fariseos? Mire, ahorita que la corriente de este mundo presiona tanto, yo quiero que te hagas esa pregunta. ¿Mi justicia es mayor que la de los fariseos? Los fariseos diezmaban. Tic-tac, 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 tic-tac. Los fariseos diezmaban. ¿Sabe cuál es la respuesta? Los fariseos sí diezmaban y lo hacían bien. Otra pregunta. ¿Los fariseos ayunaban? Tic-tac, tic-tac. Sí ayunaban. ¿Los fariseos se congregaban? Sí se congregaban. O sea, lo que te estoy diciendo es que la justicia de hoy no supera ni la de los fariseos, cuando nosotros debemos de ser mejores. Mis amados hermanos, la corriente de este mundo a muchos, solo ahorita con estas preguntas que le hice, si tú eres parte de eso, ya te diste cuenta que la corriente ya te llevó, que tú no estás ahí con Jesucristo, tú ya te fuiste, la corriente te llevó. Vuelve al Señor, vuelve al Señor. Miren, ya nos estamos acercando. El tiempo de su venida es más que obvio. Los mundanos están viendo al Señor. Así como Herodes supo que un rey estaba naciendo. Herodes, un asesino, supo que el rey de reyes estaba naciendo, al punto de mandar a matar los niños, porque dijo, hoy si hay un rey más grande que yo que está naciendo. Herodes lo pudo ver. Y hoy los noticieros están viendo, ¿verdad? Que todos están reconociendo lo que... Miren, la Biblia hablaba de la marca, la Biblia hablaba de lo que venía. Viene la marca, ya está todo el tema de la marca, ya se puso. ¿Estás listo tú? ¿Te estás preparando? No, ¿verdad? La corriente del mundo los está arrastrando. Hermano, que no te pase a ti. Dijo la palabra del Señor en Primera de Juan, en el capítulo 2, versículo 15. No améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, proviene del mundo. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Mis amados hermanos, tú y tu familia deben de caminar en pos de la cruz de Jesús. Avanza, 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 no te separes. Vas a escuchar de guerra, rumores de guerra. El amor de muchos se va a enfriar, se van a entregar unos a otros. Vas a ver los ovnis, yo siempre le he dicho, los vas a ver bajar y vas a ver marcianos bajar. Y aún así, el justo por fe vivirá, no por la vista. Las 12 piedras, bueno, habían 12 piedras que estaban donde estaba el sacerdote. O sea, estaba el sacerdote en medio del río, o los sacerdotes se metieron en medio del río.
Y alrededor de ellos evidentemente habían piedras que habían estado sumergidas debajo del agua. Bueno, ¿qué representan esas piedras? Esas piedras, bueno, lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículo 9. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuimos circuncidados, con circuncisión no hecha de manos, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal de la circuncisión de Cristo, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuimos resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos eran contrarios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue de comida, de bebida, días de fiesta, lunas, días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Quiénes eran entonces esas 12 piedras? O esas piedras que estaban sumergidas en el mar del mundo. Nosotros, tú y yo, mi amado hermano, estábamos en el pecado, hundidos en el pecado. Y fue Él en la cruz del Calvario, que dice la Biblia, que fue ahí al mismísimo Hades a tomar tu alma y mi alma y a rescatarnos de la condenación del infierno. Y todo el acta de decretos que había en tu contra y en mi contra, y todas las cosas buenas, pero en su mayoría malas que nosotros hicimos y que nos hacían merecedores del infierno, dice que Él tomó esas actas y esos decretos y las clavó en la cruz. Porque en la cruz pagó por tu pecado y en la cruz pagó por mis pecados. Y de esa manera, ¿verdad? Esas piedras o ese pueblo que estaba ahí hundido debajo de las aguas tuvo redención. ¡Wow! ¡Cómo te amo, Jesucristo! El último de los elementos que encontramos es el más precioso. ¿Qué hizo con estas piedras? Tomar esas piedras y levantar un altar, ¿verdad? Pero en la tierra prometida. O sea, fuimos traídos de las tinieblas a la luz admirable de Jesús. Nosotros somos ese pueblo que fue tomado de las tinieblas y fue traído a la luz por el sacerdote, el sumo sacerdote del Nuevo Testamento, Jesucristo. Mis amados hermanos, ¿cómo no podemos vivir agradecidos si nosotros también éramos parte del mundo y estábamos siendo arrastrados en sus mismos vicios, en la ira? Yo siempre andaba con ira, ir a mis papás, ir a la sociedad, ir a todo el mundo. También anduve en los vicios, en todos los vicios que se les ocurran. Y hoy fui traído, ¿verdad?, al altar. Al altar. ¿Cuál es el altar, hermano? La cruz del Calvario. Es la cruz del Calvario. En un altar se sacrifica. Y Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cuál fue su altar? La cruz. La cruz. Y ese es el altar que nosotros debemos de levantar en cada vida y en cada corazón de cada cristiano en el mundo. En Romanos capítulo 6, versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Preservaremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto del pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados con Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Todos somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así nosotros también andemos en una vida nueva. Porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así que también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos también que viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, y la muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, Dios vive. Mis amados hermanos,
De ninguna manera, ¿verdad? Fuimos sacados de ese río desbordado de pecado y traído, ¿verdad?, a la tierra prometida para que volvamos otra vez al río, para que volvamos otra vez al mundo. No, mi hermano. No, mi hermano. Mire, yo le voy a dar las palabras más sencillas que un pastor en este siglo o en cualquier siglo le va a dar. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepentirse es girar bruscamente. Eso es literalmente la palabra arrepentirse, hacer un giro total en su vida. Mi hermano, si usted no se ha casado, cásese o déjelo. Punto. No hay más. Y si usted no se casa o no lo deja y permanece, usted tiene ya su Dios. Dios no va a condenar a nadie. Dios no va a condenar a nadie. Cada uno está tomando ya esa decisión. Esa decisión no la tomó Dios. Dios tomó la decisión, escúchame bien, de amarte siendo un fornicario, de amarte siendo una fornicaria, de amarte siendo un vicioso, de amarte siendo una persona malagradecida, siendo lo que eres, de una persona que ha destruido su familia, que destruyó sus empresas, que destruyó negocios, una persona destructiva, y aún así Él tomó la decisión de amarte. Hace 2000 años Él te amó, Él te sentó, dice la Biblia, en lugares celestiales. Él te dio vida cuando estabas muerto. Esa decisión no la tomaste tú, esa decisión la tomaste, no la tomó Él, la tomaste tú. Él tomó la decisión de darte vida. Y hoy tú tienes el libre albedrío. Tú te puedes tomar la decisión de seguir en lo que estás. Tú quieres ahorita mismo, terminando esta reunión, ir a agarrar un cigarro y métetelo si nadie te lo va a impedir. Si es tu decisión. Tú quieres ir a embriagarte, embriágate. Tú quieres ir a ver a tu amante, síguelo, así que eso no. Mire, yo lo primero que aprendí de la Biblia cuando terminé de leerla la primera vez, obviamente la he leído muchísimas veces, pero la primera vez lo que más me impactó es esto que te voy a decir. Mi hermano, la Biblia no termina diciendo, por favor, hijito, ya deja ese muchacho, ya deja de estarte masturbando, deja de estarte así. No, la Biblia no termina así. ¿Sabe cómo termina la Biblia? La palabra del Señor termina diciéndote el que es malo siga siendo malo. Cuando yo veo a un político robar, ¿sabe qué siempre le digo a mi esposa? Que roben todo lo que quieran. Miren, roben lo que usted quiera. Es más, robe tanto que tenga para darle a 20 generaciones, porque el malo va a seguir siendo malo. Nunca espere usted de un malo algo bueno. No puede. Usted no puede esperar fidelidad de quien no puede ser fiel, ni amor del que no lo tiene. Dios es amor. Si usted no tiene a Dios, usted no puede dar amor. Entonces, pensar que no, es que yo no lo dejo porque yo lo amo. Usted no lo ama porque usted no tiene a Dios. Y Él no la ama porque usted no tiene a Dios. Dios es amor. Si tuvieran amor, tuvieran a Dios. Y si tuvieran a Dios, hicieran las cosas que Él les dijo. Entonces, no nos engañemos. En esta vida, mire, yo siempre le digo, si van a engañar a alguien, engañen a todos, pero no se engañen solos. Eso es engañarse solo. Usted no tiene a Dios. Usted necesita a Cristo. Él lo sacó de ese fango. Él lo sacó de esa corriente, de ese río. Y lo llevó a la tierra prometida para que usted vuelva otra vez a ese fango. Y después le eche la culpa a Dios. No, mi hermano. La culpa es suya. Usted tiene la culpa. Usted es el responsable. Y usted es el que tiene que pedir ayuda. Decirle, Padre, perdóname. ¿Verdad? Quiero salir de este fangal. Quiero salir de esta corriente. No puedo más. Me arrastra cada día. Entonces, Él tendrá misericordia. Pero no diga que fue Él el que lo mandó. Todo aquel, ¿verdad? Todo aquello que ocupe el primer lugar de su vida, ese es su Dios. Y no lo puso Dios, lo puso usted. Y usted lo tiene que quitar. Mis amados hermanos, no hay palabra más clara que la que yo le acabo de a usted exponer. Y no hay mayor arrepentimiento que hacer un giro brusco. Pero giro brusco en todo aquello que nosotros estemos haciendo para buscar aquel carpintero de Belén que nos amó como nadie en esta vida nos ha amado. Quiero terminar con la lectura de Josué capítulo 4 versículo 21. Dice, y habló a los hijos de Israel diciendo, cuando mañana pregunten vuestros hijos a sus padres y dijeren, Señor, ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo, Israel pasó en seco el Jordán. Jehová nuestro Dios nos sacó de las aguas delante del Jordán hasta que habéis pasado a la manera que Jehová nuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová
vuestro Dios todos los días. Mis amados hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de nuestras propias casas, no de los pastores. Un pastor no es responsable de la salvación de una esposa, ni mucho menos de los hijos. Cuando la Biblia está diciendo que ese altar debe ser levantado y que los hijos lo vean, y cuando ellos preguntaren, el que le contesta es el padre. No es que espérate, vamos a ir a buscar al pastor para que nos conteste para qué pusieron esas piedras. No. Les recuerdo, en el Nuevo Testamento esas piedras es la cruz de Jesús. Es nuestro deber levantar los altares en nuestras casas y es nuestro deber nosotros predicar con nuestros hijos. Mis hijas, yo tengo hijas y mi esposa y yo nos sentamos a leer la Biblia con ellas. Y ellas preguntan a nosotros y nosotros les contestamos a ellas. Mis amados hermanos, papi, esto de los ovnis, ¿qué es? ¿Existen los ovnis? Sí, hija, venga, aquí está, mire, aquí está la Biblia, esto es lo que dice. El coronavirus, bueno, mira, hija, mire, vamos a Mateo 24, vamos a empezar a estudiar. Y así somos nosotros los que le vamos contestando. Y le vamos explicando, ¿verdad? Cada cosa que, no solo lo que ha pasado, ni lo que está pasando, sino también aquello que ha de acontecer. Nosotros le hablamos del milenio, le hablamos, por ejemplo, de los 3 años de la persecución, de la tribulación, la gran tribulación, porque nosotros no vamos a estar en la gran tribulación, pero sí vamos a estar en la tribulación, de los sellos, todas las preguntas, y tienen 10 años y 13 años. Entonces es tu responsabilidad en tu hogar ser el sacerdote de tu casa, preparar tu familia, hablarles del Señor. Y eso es lo que esta lectura nos está diciendo. Cuando tus hijos preguntaren, nosotros les vamos a contestar, no los demás, nosotros, porque para eso estamos. Dice en Timoteo capítulo 2 versículo 1: exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno, Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en los cuales nosotros podamos ser salvos. ¿Qué nos está pidiendo aquí en Timoteo? Dice, nos exhorta a que levantemos oraciones en cada hogar. Mis amados hermanos, deben de levantarse altares de adoración a Dios en todo hogar cristiano. Nosotros somos los llamados a predicarle a nuestros hijos, a llevarles la palabra, a darles consuelo, cuando ellos también, porque ellos también sufren, ellos también tienen miedo, ellos también tienen dudas, y nosotros como padres debemos de sentarnos, y ellos deben de sentir la confianza de acercarse a nosotros y preguntar y cuestionar, porque Dios ama a la gente inteligente. ¿Por qué lo digo? Porque Dios nos dio la inteligencia, Dios le dio al ser humano la curiosidad. Ellos deben de preguntar, papá, y las estrellas, papá, esto, a mí me fascina, pues puedo pasar horas, todo lo necesario del tiempo cuando me hacen una pregunta para contestarles, y les enseño y escribimos y dibujamos y pasamos tiempo, porque así debe de ser en cada hogar. Nosotros no debemos de ser muros, como vamos a estudiar más adelante los reyes de Israel, y van a ver que hay un rey que era un rey puerta, el hijo solo conoció la puerta. Y cuando él murió el papá, ¿saben qué mandó a construir el hijo? Una puerta, pues es que solo eso conoció de su padre. Cuando tú faltes, ¿verdad? ¿Qué van a recordar tus hijas de ti? ¿Sabe por qué yo comencé estas grabaciones? Eso lo hice hace muchos años. Yo tengo los libros enteros en mi computadora explicados. Porque si yo algún día le hacía falta, yo no quería que otro viniera a explicarle a mis hijos sobre el amor de Dios y quién era Dios, como en la Biblia. Entonces, que su madre tuviera grabaciones de toda la Biblia entera explicada en sana doctrina. ¿Sabe por qué fundamos el CEP? Lo fundamos para que nuestros hijos no fueran arrastrados por la corriente de este mundo, y que tuvieran un lugar donde se pudieran congregar y lo hicieran en paz, en sana doctrina. Y estamos prácticamente quedando como pequeños remanentes en todo el mundo,
de iglesias que aún nos mantenemos firmes en la palabra del Señor, mientras todas las demás están yendo de doctrina en doctrina, ¿verdad? Que la doctrina de la risa, la teología de la prosperidad, el reino de los 12, el gobierno de los 12, y así, y van pasando, y la corriente los lleva de una doctrina a otra, pero los que hemos permanecido en la palabra, nos mantenemos firmes, sabiendo que somos peregrinos, no amando al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, la verdad del Padre ya no está en él. No se engañe. Si a usted le gusta la televisión, no esto, nosotros estamos usando esto como un recurso, pero si a usted le gusta la televisión, las luces, el maquillaje, el dinero, los carros de lujo, le gusta a usted, ¿verdad? La vida de glamour, que le den sillas, que lo reconozcan, los trajes de... Si a usted le gusta eso, hermano, usted ama al mundo, no se engañe. Usted no ama a Dios, usted ama al mundo. Y el amor de Dios no está en él. Dios no lo va a juzgar, ¿verdad? Por los 1,000, 5,000 miembros que tuvo. Dios lo va a juzgar por su familia. Y esa es la razón por la cual hoy encontramos tanto pastor. Y cuando, mire, tanto pastor que da frutos, que da obras, pero no frutos. ¿Cuál es el fruto de una persona? El fruto son tus hijos. El fruto son tus hijos, ¿verdad? Yo para ver a un pastor solo tengo que ver sus hijos y yo sé cómo es el pastor. Sencillo. Pero si ese pastor, ¿verdad? Por muy alegre que yo lo vea o diferente a los demás que yo lo vea, pero si tiene hijos en la fe y son de buen testimonio, ¿verdad? Él tiene buen fruto. Tal vez no te agrade, pero si tú miras a uno con traje Versace, ¿verdad? Caminando, ¿verdad? Y la hija prostituta y el hijo drogadicto, hermano, esos son sus frutos. Entonces debemos de entender, Jesucristo dijo, por los frutos los conoceréis. Y son nuestros frutos los que hablan. Lo demás puede ser copiado. Lo demás puede ser copiado. Pero los frutos no se pueden copiar. Porque tú puedes tener 50,000 ovejas, pero solo vas a tener 2, 3, 4 hijos. Y tus hijos darán testimonio de qué clase de altar tuviste en tu hogar. Que tu hogar sea un testimonio de que el altar que vive en él es la cruz de Jesús. Quiero terminar contándote una historia muy bonita, testificar. Había un pastor que solía ir todos los fines de semana, los domingos salía a ir con su hijo a repartir tratados. Y todos los domingos, ¿verdad? El hijo, el pequeñito, ¿verdad? Se levantaba y le decía, papá, vamos a repartir los tratados. Y agarraban los tratados y se iban a repartir en las calles los trataditos para la gente. Esa semana empezó a llover muy fuerte. La lluvia arreciaba, era muy fuertecita. Y vino y le dijo, papá, vamos a repartir tratados. Y el papá le dijo, mira hijo, está lloviendo, no creo que sea correcto que vayamos debajo de la lluvia. Entonces el hijo lo persuadió y le dijo, papá, entonces permíteme repartir a mí. Y le dijo, no hijo, es que está lloviendo, papá, solo voy a repartir estos tratados y yo me regreso. Y el papá se lo permitió, más con temor a Dios que con temor al niño. El niño salió a la calle y empezó a repartir tratados, pero obviamente por causa de la lluvia no había mucha gente. Terminó con un último tratado en su mano, mojado, con una sombrilla, y decidió ir a dársela a una puerta de una casa. Llegó a la casa, empezó a tocar, y empezó a tocar. Ustedes saben, como un niño no es como un adulto, toca 2 veces y se va, pero el niño así. En ese momento le abrió una señora, ¿verdad? Y le dijo, niño, ¿qué andas haciendo? Vengo a dejarle este tratado porque Jesús la ama. Y le entregó el tratado. Pasaron las semanas, 2 semanas pasaron, y finalmente, ¿verdad? Estaban en un culto de celebración, el papá estaba predicando, y una señora estaba sentada al final del pasillo. Y esta señora, ¿verdad? Cuando terminó la reunión, se le acercó al pastor y le dijo, mire, quiero preguntarle por un niño de esta iglesia. Y le dijo cuál, le escribió el niño, ¿verdad? Y le dijo, sí, ese niño es mi hijo, le dijo. Y pasó adelante, ¿verdad? Y le dijo, mira, te presento a él. Hola, niño, y lo abrazó. Y vino la señora y le contó esta historia. Hace 2 semanas yo estaba encima de una silla y con una cuerda en el cuello. Me iba a suicidar. Perdí a mi esposo 2 años antes y no aguanto la soledad. Ese día era lluvioso y la lluvia y el recuerdo de mi esposo me atormentó todo el día y decidí quitarme la vida. Cuando estaba a punto de lanzarme de la silla, empezaron a tocar la puerta y yo dije, ¿verdad? ¿Qué persona tan molesta tiene que venir a interrumpir el último acto en esta tierra? Pero finalmente, ante los golpes y los golpes de aquella puerta, decidí bajar y me encontré a este niño y me habló del amor de Jesús. Leí el panfleto cuando él se fue. Recordé la sonrisa en ese niño.
Y le voy a contar algo, no me suicidé. Y hoy vine, escuché su sermón y recibí a Jesús como mi Señor y Salvador. El pastor estaba quebrantado y abrazó a su hijo. Y mire, fue el día más glorioso para esa iglesia. No nos cansemos de predicar a Jesús. Y no nos cansemos de dar buen testimonio a nuestros hijos. Porque en ellos Dios pondrá visiones. Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tú eres un Dios bueno, Señor. Y tu misericordia es para siempre. Que seamos buenos y buenas hijos de Dios, Señor. Que sepamos dar testimonio de tu nombre, Señor. Y que nosotros somos el fruto tuyo, Señor. Que seamos un fruto digno. Y que nosotros también demos fruto. Y ese fruto también sea digno, Señor. Y que sea equivalente al sacrificio que tú hiciste, Señor. Gracias por estar en medio de las aguas, deteniendo la corriente de este mundo. Te amamos, Jesús. Si te gustó la enseñanza, solo te pido una cosa. Si quieres apoyar este ministerio de sana doctrina, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para que sigas recibiendo esta y muchas más enseñanzas de la palabra del Señor, y que podamos estudiar toda la Biblia, los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, desde Génesis 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. O sea, y vamos, que el Señor nos encuentre así, meditando en su palabra día y noche, como Él nos pidió en Josué. Gracias, mi amado hermano, por haber compartido con nosotros este tiempo. Persevera en la fe, porque ellos van a heredar la tierra, los justos. Que el Señor te bendiga. Nos vemos.